Más que una predicación, un sermón, yo quisiera que también fuera una reflexión para nuestras vidas, y esta reflexión es, el título que yo le he puesto es ¿Cómo actuar ante las crisis? Una guía bíblica. ¿Cómo actuamos ante las crisis? Y creo que lo que estamos viviendo es una gran crisis, son males en el mundo, son a veces problemas que nos sobrepasan. Los médicos el día de hoy están asombrados, los gobiernos están abrumados, la población está en pánico. Entonces, estamos viviendo una crisis. Y la pregunta es, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir? Creo que cotidianamente tenemos problemas, y hay problemas de toda índole, grandes y pequeños. Por eso yo quisiera que antes de ir a la palabra de Dios pudiéramos hacer una oración. Ahí en sus lugares, en sus casas, con sus familias, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y pidamos a Dios su ayuda y su bendición. Padre, tú sabes los momentos que está pasando este mundo. Aún, Señor, tu iglesia, Padre, háblanos también a nosotros. Señor, que no seamos insensibles, que tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, pero que tu Espíritu Santo que también esté allá con mis hermanos en sus casas, con la gente que nos escucha y que nos ve a través de esta transmisión. Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo les hable, que al que le tengas que traer consuelo, le lleves consuelo y fortaleza. Pero al que le tengas que dar una palabra también de exhortación, háblalo, Señor, por favor, a sus vidas, porque necesitamos hoy más que nunca de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Es lo que yo quiero compartir con ustedes, y la verdad es que este mensaje es un mensaje difícil de dar, porque el día de hoy hay predicadores que se van, por un lado, solamente para hablar del consuelo, de la misericordia, del amor, pero nuestro Dios es un Dios perfecto y es un Dios completo. El carácter de Dios es un carácter completo. Y sí es cierto, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero si inclinamos la balanza solamente de un lado, automáticamente estamos desajustando del otro lado, donde podemos ver que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor y que Dios es un juez justo. Entonces tenemos que equilibrar, o sea, cómo hallar un mensaje que sea un equilibrio, precisamente, tanto de un lado mostrar el amor de Dios, pero por el otro lado mostrar también la justicia de Dios, mostrar también el que Dios es un juez justo. En el libro de Amós, el mensaje lo que yo les estaba compartiendo hace un momento, bueno, ¿cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo ahí? El pueblo de Israel estaba viviendo un momento de prosperidad, estaban viviendo un momento como de paz, como de prosperidad, donde todo iba y venía y parecía que todo estaba normal. Entonces Dios empezó a hablar al pueblo, porque este pueblo al vivir esa vida de prosperidad, al vivir esa vida de una aparente paz, pues
estaban yendo al templo, pero solamente iban como religión. Estaban viviendo a espaldas de Dios, o sea, solamente el templo era para ir a la reunión, pero prácticamente estaban viviendo vidas paganas. ¿Y cuánta gente vive así el día de hoy? Gente vive que van a la iglesia, asisten a alguna religión, pero realmente viven como paganos, o sea, viven de espaldas a Dios. Y lamentablemente cuando una persona vive así, o una iglesia, o una familia vive así, el pecado no tarda en hacer lo que él hace. ¿Y qué es lo que el pecado hace? Adormece, el pecado engaña y el pecado endurece, insensibiliza. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a estar engañada, empieza a pensar que todo está bien, y entonces es cuando Dios tiene que mandar sus llamados, sus juicios, tiene que mandar de alguna manera su mensaje, sus mensajeros, para que puedan hablar de parte de Dios. Y yo creo que hoy más que nunca se necesitan profetas. Y el libro de Amós es un buen ejemplo, porque Amós no era una persona muy estudiada. La Biblia nos dice que era un boyero, era un recogedor de higos, y entonces eso nos enseña que cualquier cristiano, cualquier persona que se meta con Dios, que se ponga a escudriñar la palabra de Dios, que se meta a buscar la palabra de Dios, cualquier persona, Dios le puede dar un mensaje para su familia, para sus hijos, para sus compañeros. Y hoy más que nunca necesita el pueblo de Dios hacer eso, meterse con Dios para que Dios nos dé una palabra, ya sea de consuelo, ya sea de exhortación, para los que nos rodean. Y Dios le habló a través del profeta Amós a su pueblo. Pero vamos a ir al mensaje que yo quiero compartir con ustedes, es cómo poder nosotros actuar en los tiempos de crisis. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que buscar ejemplos que nos sirven para nuestra vida cotidiana. Y yo estaba leyendo en la semana la historia del rey Josafat. La historia del rey Josafat es una enseñanza que nos puede servir a nosotros, y ahí podemos encontrar principios que pueden ser de utilidad para nosotros, para cuando tenemos que enfrentar problemas como el que estamos enfrentando. Problemas, el día de hoy es esto, el día de mañana sea otra cosa, y independientemente también de esto, seguramente hay personas que tienen problemas personales, hay personas que tienen problemas familiares, hay personas que tienen problemas económicos, hay personas que tienen problemas de salud. Aparte de esto que está viniendo ahorita, ya tienen un problema de base. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer y cuando los problemas nos abruman, nos sobrepasan, nos superan? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el relato se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y es prácticamente todo el capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 20. Ahora, no lo vamos a leer todo por causa o por el tiempo, pero usted que está en su casa o cuando ustedes lleguen a su casa pueden leer este capítulo. Es un capítulo emocionante, es un capítulo, la verdad, muy espectacular lo que pasó ahí. Pero quiero dar una introducción para que podamos ver el contexto en el que se estaba desarrollando o en el que se desarrolló esta historia. Ustedes saben que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo reyes. El primer rey del pueblo de Israel se llamó Saúl, el segundo rey se llamó David y el tercer rey se llamó Salomón. ¿Y qué pasó cuando muere el rey Salomón? Puso a otro rey, a uno de sus hijos llamado Roboam, y a través de Roboam se dividió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos. El reino del sur, que era Judá, era la capital del reino Judá, y ahí era donde se encontraba Jerusalén. Y el reino del norte, que abarcaba 10 tribus,
En esas 10 tribus, la capital fue la capital de Israel, Samaria. Entonces fueron 2 reinos, reino del sur, reino del norte. Y quiero decirle que en el reino del norte, lo que se llamó Israel, se cambiaron reyes. La mayoría de los reyes del pueblo de Israel, del reino de Israel, el reino del norte, fueron malos. Algunos de los reyes de Judá fueron buenos, o más o menos buenos. Y precisamente Josafat, el rey del que vamos a hablar, fue uno de esos reyes. Fue bueno. Ahora, anduvo, dice la Biblia, se equivocó en algunas cosas, pero en general anduvo bien. Cometió algunos errores este rey. Por ejemplo, tomó decisiones sin consultar a Dios, tomó decisiones que lo llevaron a tener como que el llamado de atención de parte de Dios. Pero esto que le pasó a él nos deja una tremenda enseñanza de qué nosotros podemos hacer cuando enfrentamos un problema. ¿Qué podemos hacer cuando hay un problema que nos sobrepasa? Cuando hay un problema que nos abruma, cuando hay un problema del cual no podemos solucionar. Esto es lo que el rey Josafat hizo. Aquí la Escritura nos narra que de repente se juntaron 3 reyes, los reyes de Amón, de Moab y vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces de repente le llega la noticia a Josafat: viene una gran multitud contra ti, viene una gran multitud contra ti, y dice, ya están cerca, están cruzando el mar. Y entonces Josafat, obviamente la reacción que él tuvo, pues es la reacción natural de cualquiera de nosotros cuando viene una noticia o cuando viene un ataque contra nosotros, cuando viene una situación, una mala noticia. ¿Qué pasó con Josafat? Tuvo temor. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Josafat? Él pudo haber corrido, él pudo haber ido a consultar, no sé, a los hombres, él pudo haber ido a consultar a sus ejércitos, a hacer un consejo de guerra, a ver qué vamos a hacer, pero no, la Biblia dice que Josafat, ¿qué hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová, y no solamente él, sino que además proclamó ayuno en todo Judá. Y dice que se reunió el pueblo, pero fíjense lo importante: se reunió el pueblo no para buscar sus armas, no para ir a hacer espadas, sino se juntó el pueblo para pedir socorro a Jehová, y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Y entonces Josafat se pone en pie en esa asamblea, y ahí estaba todo Judá y estaba todo Jerusalén, y empezó a hacer una proclama y empezó a dirigirse a Dios, y le dijo: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? O sea, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, en el verso 7 dice: ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa fue lo que Dios, o eso fue lo que Josafat le dijo a Dios. Ahora, esta escena que vemos aquí, que de golpe se juntan 3 vecinos, se juntan 3 pueblos para atacar al reino de Judá, de una manera inesperada, sorprendente, repentina. Cuando Dios le dio la orden al pueblo de Israel de entrar y conquistar la tierra, Dios también le dio una orden a Israel y les dijo: a estos pueblos, Amón, Moab, a estos pueblos déjenlos vivir. A estos pueblos no les hagan nada. A estos pueblos tengan una relación con ellos de vecinos, una relación de vecinos, presérvenles la vida. Y entonces Josafat lo que dice en la oración, lo que acabamos de leer, es esto: le recuerda a Dios: Dios, es que estos, justo estos, a los que les perdonamos la vida, a los que no les hicimos nada cuando conquistamos la tierra, estos son ahora los que se levantan contra nosotros y vienen a atacarnos. Entonces encontramos 6 principios que yo quiero compartir con ustedes, 6 principios de cómo podemos enfrentar las crisis. Cuando hay algo que nos sobrepasa, sea esta epidemia, sea una enfermedad, sea algún problema familiar, sea algún problema de cualquier tipo, la palabra de Dios nos da una guía bíblica en este pasaje de cómo podemos nosotros enfrentar estas situaciones. En primer lugar, la primera cosa que uno tiene que aprender a identificar es: ¿cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu problema? Tienes que identificar cuál es tu problema. Creo que la mayoría de personas viven inmersas en una tremenda variedad de problemas que a veces es muy difícil ayudarles a que encuentren alguna solución. Además, porque los problemas que tienen no solamente son unos, sino que son varios y además están entremezclados. Todos sus problemas, por ejemplo, tienen algún problema con el vecino, tienen algún problema con los hijos, con el esposo, con la economía. Y cuando uno habla con esas personas, tú te das cuenta que esas personas traen una mezcla de todos sus problemas. Es que tengo un problema económico, pero también eso ha generado un problema con mi esposa, pero eso ha generado un problema con los hijos, pero con mis hijos yo he presentado mal carácter. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente trae un problema y todos están mezclados, lo que primeramente se tiene que hacer es ir solucionando de uno a uno los problemas. A veces el problema con el vecino no tiene nada que ver con el de la economía. A veces son cosas diferentes y tenemos que ir solucionándolos uno por uno. El problema es que a veces no tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría para decir cuál es el problema. Y la mayoría de las personas viene a presentar su problema, hablando del problema, y muchas veces siempre su problema son los otros, siempre su problema son las demás personas. Y hay gente que dice: es que usted no sabe cómo es mi esposo, es que usted no sabe cómo es mi esposa. ¿Sabe una cosa? Lo primero que uno tiene que aprender a discernir, a diferenciar en sabiduría, es que muchas veces el problema es tú, el problema eres tú, el problema es uno mismo. ¿No te has detenido acaso en algún momento a pensar que el problema más grande puede ser tú? Que el problema no sea el otro, que el problema seas tú. Entonces, en primer lugar, lo que nos enseña esta guía bíblica es identificar el problema. Fíjese, a Josafat vinieron unos mensajeros y le dijeron: se están levantando 3 enemigos contra ti para atacarte. 3 enemigos.
Entonces dice que Josafat tuvo temor. Y quiero decirle, es una reacción natural cuando viene una situación. Yo creo que en este tiempo todos de alguna manera hemos tenido temor. Todos de alguna manera hemos tenido temor, o sea, hemos tenido miedo. Está bien tener temor, no está mal, es algo natural. Pero hay diferentes tipos de temor. Este temor que tuvo Josafat, de alguna manera es el temor que lo llevó a buscar la sabiduría. Es el temor que lo llevó a la acción. Es el temor que lo llevó a buscar una respuesta en Dios. Hay otro tipo de temor, el temor que te paraliza, el temor que te hace huir, el temor que te hace alejarte o inclusive quejarte contra Dios, el temor que te desalienta, el temor que nos hace sentir superados por las circunstancias. Pero en este caso, el temor que tuvo Josafat lo canalizó a Dios. Y entonces en este caso, ese temor lo ayudó a encontrar una solución para solucionar su problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un problema es identificarlo. Es bueno. Si no sabes hacerlo, ¿cómo identifico mi problema, hermano? Dice, pídele a Dios. Venir delante de Dios. ¿Cuál es mi problema, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Será que yo mismo soy mi problema? ¿Es mi pereza? ¿Es mi carácter? ¿Es la manera en cómo yo reacciono? ¿Es este carácter que a veces soy muy impulsivo? ¿Que soy grosero cuando me enojo, cuando me molesta? ¿Cuál es mi problema, Señor? ¿Será que mi problema es cómo estoy manejando a mi familia? ¿Será que ese problema económico que yo tengo no es por otra cosa, sino porque yo no he manejado bien mis finanzas? ¿Será porque yo me he gastado el dinero en otras cosas? Y mire, una de las cosas que hace el Señor te puede ayudar y te puede mostrar cuál es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Aquí nosotros ya vemos que tenemos un problema. Mire, el mundo está en pánico, los médicos asombrados, la gente está, dice, no sabemos qué hacer. O sea, el sistema sanitario puede colapsar de cualquier país. Hasta las más grandes potencias pueden colapsar precisamente por una enfermedad como la que está viniendo. Hay que identificarlo. ¿Qué debemos hacer? Y en segundo lugar, otra de las cosas que nos enseña esta historia, algo que hizo Josafat, identificó el problema. Son 3 enemigos. Los tengo identificados. Son enemigos a los cuales nosotros no les hicimos daño. Pero en segundo lugar, él presentó su problema a Dios. Le presentó el problema a Dios. Dice la Biblia que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno para todo Judá. O sea, en otras palabras, se puso a buscar al Señor. Y se reunió con todo el pueblo para pedir socorro a Dios. Y vinieron de todas las ciudades para pedir el socorro de Jehová. En otras palabras, cuando tengas problemas y cuando los identifiques que son problemas que te superan, que son problemas más fuertes que tú, no trates de solucionarlos por tu fuerza. O sea, no intentes ponerle la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú metes ahí la mano en el problema sin consultar a Dios, sin pedir la ayuda de Dios, lo que tú haces es más grande el problema. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Lo que debemos hacer nosotros, haz algo mejor, preséntaselo a Dios. ¿Saben lo que pasa comúnmente? Que comúnmente lo último que hacemos es traerle nuestro problema a Dios. Siempre, a veces lo primero, vamos con los amigos, vamos con los parientes para que nos aconsejen. A veces llamamos a la persona que pensamos que tiene recursos, llamamos a la persona que nos puede ayudar, a que creemos que nos puede ayudar.
Yo no quiero pensar, pero seguramente ha pasado. Algunas personas cuando tienen problemas, ¿sabes qué es lo que hacen? Quieren recurrir a los adivinos, a los hechiceros, quieren recurrir a la suerte, a una limpia, quieren recurrir. Y todas esas cosas son extorsionadores solamente. ¿Sabes lo que hacen? Solamente estás haciendo más grande tu problema, porque ahora tu problema no solamente es el que identificaste, sino que ahora es un problema espiritual que vas a tener también con eso. Y no solamente el problema va a estar ahí, sino que va a seguir creciendo y entonces no sabes qué hacer. En una ocasión, en una familia, estaban teniendo un gran problema y todos estaban ahí diciendo: ¿y si vamos con el tío? ¿Y si llamamos al compadre? ¿Y si vamos a la suerte? Y había una serie de opiniones, hasta que por ahí una niña dijo: ¿y si oramos? ¿Y si mejor oramos, papá? ¿Y si le pedimos al Señor? Mire, eso es lo primero que tenemos que hacer. Fue lo que hizo Josafat. Dios, tengo este problema, Señor. Es lo que debemos estar pidiendo. Señor, tengo este problema, te lo quiero poner a ti. Este es, Señor. Y a propósito, yo quiero leer la oración que hizo Josafat. Esa oración se encuentra en los versículos 6 al 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí se expresa la manera en que Josafat involucró a Dios en su problema. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjese lo que Josafat está haciendo. Está preguntándole al Señor: Señor, yo sé quién eres, ¿no eres tú Él? Verso 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, lo que Josafat está diciendo: Dios, tú nos has ayudado en el pasado. Dios, tú has prometido ayudarnos en el futuro. Dios, ahora esto está pasando en el presente. ¿Me puedes ayudar ahora? Porque es ahora que tengo este problema. Y le empieza a recordar a Dios. Y le empieza a decir: Dios, tú tienes un pacto con nosotros. Ahora déjeme decirle que cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, y cuando el templo estuvo construido y en el momento de la inauguración, Salomón empezó a poner delante de Dios una oración, y entre esos dijo: si nosotros somos obedientes, si nosotros respetamos tus leyes, si nosotros guardamos tu palabra, vendremos delante de esta casa y tú nos oirás. O sea, siempre y cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros estemos viviendo en obediencia, siempre y cuando nosotros estemos caminando con Dios en esa integridad, en esa santidad, en esa santificación, Dios ha prometido ayudarnos, Dios ha prometido escucharnos. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que nos sobrepasan, que son más fuertes que nosotros, pero lo que sí puede hacer el ser humano es arrepentirse, humillarse, vivir de una manera recta, dejar el pecado. Eso es lo que sí puede hacer.
Y fíjese cómo Dios actuaba por amor a su nombre. Y Dios aquí precisamente le pone esta palabra. Josafat le dice, es que Señor, tu nombre está en juego. Y ahí están los versículos. Josafat, ¿sabes qué? Pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber llamado a sus generales, pudo haber hecho un consejo de guerra, pudo haber ido a buscar otros reinos, pudo haber ido a buscar, no sé, a los egipcios, hacer una alianza, ir a buscar al reino de Israel y decirle, oigan, vamos a unirnos. Pero lo que Josafat hizo fue que en lugar de buscar una solución humana rápida, se la presentó a Dios. Y le dijo, Señor, este es mi problema. Señor, yo no sé qué hacer. ¿Cuántas personas están así el día de hoy? Que no saben qué hacer. No sabes qué hacer. No sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con este problema. No sé qué hacer con esta situación. Entonces Josafat, número 1, identificó el problema. En segundo lugar, lo puso delante de Dios, se lo presentó a Dios y le dijo, Señor, tú prometiste que si te pedíamos tú nos ibas a ayudar. ¿Te acuerdas de eso, Dios? Tú prometiste que ibas a estar con nosotros. ¿Te acuerdas de eso? Ahora, Señor, es que quiero que se haga efectiva esa promesa. Este es mi problema. Yo realmente no sé qué hacer. Y eso fue lo que en tercer lugar hizo Josafat. Reconoció sus limitaciones. Reconoció sus limitaciones. Le dijo al Señor, Dios, el enemigo es muy grande. Nos sobrepasa. Son una gran multitud. Están ahí como leones esperando devorarnos cuando entremos en la batalla. Señor, no puedo. ¿Y sabe usted cuál es el problema de la gran mayoría de los cristianos? Que a veces hay una especie como de soberbia, hay una especie como de orgullo que nos hace decir muchas veces, esto es pan comido. Eso yo lo voy a arreglar. Eso yo lo voy a enfrentar. No, yo tengo mucha experiencia. Ya tengo 20 años de cristiano. Yo ya tengo muchos años. No, eso no es la primera vez que me pasa. Mira, yo puedo. Y casi que se arremanga las mangas de la camisa y dice, yo le entro ahorita. Y en lugar de pedir al Señor que Él enfrente los problemas que nos superan en nuestras propias fuerzas, ¿sabes qué pasa? Que fracasamos. Y quedamos derrotados y muchas veces somos avergonzados. Pero no porque Dios deje de ser poderoso, sino porque nosotros no reconocemos nuestras limitaciones. Hay en la palabra de Dios una gran verdad y el Señor la repite por todos lados, y en la Biblia está, en muchos aspectos está este principio. Dice la Biblia que Dios escucha al que es humilde de espíritu y que tiembla su palabra, pero Dios al soberbio lo mira de lejos. Dios al soberbio no lo atiende, atiende al humilde. Los hombres que llegaron al templo a orar, uno era fariseo y oraba consigo mismo y ponía delante de Dios todos sus logros. Y el otro solamente decía, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Yo quiero decirles que la vida cristiana no se puede vivir con la sabiduría humana. No podemos enfrentar al enemigo con tus fuerzas. El enemigo del cristiano, ¿sabes quién es? Es el diablo, es el mundo y es la carne. Y estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra contra seres invisibles. La Biblia dice en 1 Corintios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Es una lucha muchas veces contra el diablo, contra seres espirituales que no vemos, pero también es una lucha contra nosotros mismos. No podemos a veces controlar nuestros instintos. No puedes controlar tus debilidades. No puedes controlar tus concupiscencias. Te gana el carácter nuevamente. Te exaltas. Terminas agrediendo y al rato te sientes muy mal. Pero cuando pasa eso, te das cuenta que sucumbiste ante la tentación.
No puedes controlar el ambiente de pecado que hay allá afuera en el mundo, de mundanalidad que nos rodea. Muchas menos podemos enfrentar a Satanás, que anda como león rugiente. La verdad es que todavía hasta el día de hoy hay cristianos que no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta de que estamos en una batalla, y hay gente que piensa que estamos de vacaciones, que estamos en la playa, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy hay gente que minimiza el problema y dice, no es para tanto, yo me voy a la playa, yo me voy a cualquier lugar. Entonces, así hay muchos cristianos que viven. No se dan cuenta que tenemos una batalla espiritual. Ahora, debes de poner mucha atención en esto. Si tú crees que puedes enfrentar el problema espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo, sinceramente estás perdido. Porque Zacarías capítulo 4 verso 6 dice, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Amén. O sea, Dios está esperando que le digamos, Señor, yo no puedo. Lo más difícil, aunque parece sencillo, lo más difícil es esto. La Biblia dice que Dios habita en la santidad y en las alturas, pero que habita con el pobre y que es humilde de espíritu. Y aquí es que nos damos cuenta, ¿por qué Dios no habita entonces en todos? Porque hay poca humildad. Porque hay poca humildad, hay mucha soberbia. No se quiere aceptar la realidad de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Muchas veces nos avergonzamos, nos da vergüenza decirle al Señor, no puedo. Y al único que Dios no ayuda es aquel que cree que no necesita la ayuda de Dios. La Biblia dice, Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, y al altivo lo mira de lejos. En cuarto lugar, cuarto principio para poder actuar en medio de la crisis, del problema, tenemos que aprender a depender de los recursos de Dios. Aprender a depender de los recursos de Dios, del poder de Dios. ¿Qué dijo Josafat en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20? Oh Dios nuestro, a ti volvemos nuestros ojos, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, o sea, a ti nos dirigimos. El Señor tiene todo el poder. El Señor nunca ha perdido ninguna batalla. El Señor está en el trono. Me llama la atención a mí un pasaje de Isaías, cuando dice la Biblia en Isaías 6 que el rey Usías había muerto. Usías había sido un hombre bueno. Usías había sido un hombre que buscaba a Dios, y de repente murió Usías, y entonces toda la nación se sentía desanimada. El mismo profeta se sentía así, y él dijo, Señor, en el año en que murió el rey Usías, dice, fui yo al templo y yo vi al Señor, dice, sentado en su trono alto y sublime. ¿Sabes qué le estaba mostrando Dios? Mira, Isaías, aunque el rey haya muerto, yo sigo estando en el trono. Yo sigo estando en el trono. El Señor sigue estando en el trono, y en el trono quiere decir que Él gobierna, que tiene el dominio, que tiene el poder, que tiene la autoridad, y su palabra es la que gobierna este mundo. El Señor tiene la capacidad y tiene la intención y tiene el deseo de darnos la victoria sobre nuestros problemas. O sea, que tú le digas, Señor, con toda humildad, con todo reconocimiento, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, dame una mano. Señor, sal al cruce de mi necesidad. Ayúdame a entenderlo, que yo pueda identificarme y confiar en ti. Entonces tú tienes que aprender que cuando los recursos tuyos ya no sirven, tienes que aprender a depender de los recursos de Dios. De los recursos de Dios. Me llamaba la atención un video que me mandaron hace unos días de un testimonio que daban unos médicos. Esos médicos hasta ese momento, hasta antes del coronavirus en Italia, habían sido ateos. Pero un pastor de 75 años llegaba
a la clínica y empezaba a leer la Biblia, y ese pastor ya venía enfermo del coronavirus. 75 años, leía la Biblia en los hospitales y estaba compartiéndole con los enfermos, y los médicos le decían, bueno, pues es que si tú ya estás enfermo puedes entrar. Y los médicos después empezaron a acercarse a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, ellos decían, es que nos dimos cuenta que cuando nosotros no podemos ya hacer nada, Dios sí puede hacer algo. Y sabes lo que les dio a estos hombres, les dio la esperanza. Y ellos decían, estos médicos decían, ahora nosotros testificamos que creemos en el Dios verdadero. Ese pastor murió, pero hasta el último momento de su vida estuvo trayendo y dando consuelo a los necesitados, y ese testimonio cambió la vida y la perspectiva de otros. En quinto lugar, algo que hizo Josafat y que nos enseña este pasaje, que tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. O sea, la fe es algo que debemos de ejercitar todos los días. En el versículo 15 aparece una persona que era de la familia de Asaf, seguramente era un cantante, seguramente era de los que llevaban la alabanza en el templo. Asaf compuso varios salmos, entre ellos el 73, y este hombre que era de la familia de Asaf, en el versículo 15 dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Ahora, qué bueno y qué hermoso es escuchar la palabra de Dios en momentos de crisis. No hay nada más reconfortante que escuchar la palabra que viene de parte de Dios en el momento que tenemos necesidad. O sea, hay una enfermedad, viene palabra de Dios, nos da consuelo. Hay un problema, una necesidad, una angustia en el alma que nos atormenta, escuchamos la palabra de Dios y nos levanta, salimos rejuvenecidos. Así como a Daniel cuando estaba ahí tirado, la palabra de Dios vino y lo levantó. Y fíjese lo que le dice el profeta, o este hombre profetizando: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. ¿No habrá para que peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y luego en el verso siguiente le dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjate la indicación que Dios les da aquí, y eso es precisamente el confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, cuando ponemos delante de Dios nuestra carga, nuestra necesidad, Dios le dijo a este pueblo: no hagan nada. Esta guerra la peleo yo. ¿Y sabes qué pasa con nosotros como cristianos? Que muchas veces nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana conforme a nuestras obras. Y hay gente, yo no sé si a ti te ha pasado, si sea tu caso, o sea el caso de alguien de los que nos escucha o que nos ve por esta transmisión, pero muchas veces encontramos cristianos que solamente tienen fe cuando se entregaron a Cristo, cuando creyeron en Él. O sea, y entonces siempre es un recuerdo del pasado, siempre tienen eso en su memoria. Es que yo me acuerdo cuando yo me entregué a Cristo, Dios me tocó, derramé lágrimas, lloré, pero después de ahí en adelante han vivido su vida por sus fuerzas, de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a sus propias habilidades. Y entonces viven conforme a sus propias fuerzas. Hay mucho cristiano así el día de hoy, que vive mucho conforme a sus fuerzas. A veces oran, pero oran sin fe. No ejercitan nunca su confianza en Dios.
Y por lo tanto nos encontramos con personas que están continuamente atribuladas porque no oran, porque no creen, no le creen que Dios tiene el poder. ¿Y sabes qué? El Señor está ávido, el Señor está deseoso, el Señor está ahí pensando y diciendo: ¿hasta cuándo me vas a dejar actuar? Deposita tu problema en mí. Y muchas veces te das cuenta que ese cristiano que no quiere ejercitar su fe, él es el problema. Y Dios le dice: ven a mí, confía en mí, tírate en mis manos, yo te voy a ayudar, yo te voy a solucionar el problema. Y mira, a veces nos damos cuenta que Dios es la gran diferencia. Que Dios es la diferencia, porque aquí la diferencia la hizo Dios. Ustedes levántense, ustedes vengan, pero mire, estén quietos, no hagan nada, yo voy a pelear por ustedes, porque la salvación es de Dios. Y el Señor le dice: déjame actuar. ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria. Y cuando tú tienes esa fe, es algo hermoso, algo espectacular. Y cuando tú confías en el Señor se manifiesta de las maneras más increíbles que tú te puedas imaginar. En este pasaje, en el capítulo 15, y en el versículo 15 y en el versículo 17, Dios le repite una frase al pueblo que también nos repite a nosotros: no tengas temor. ¿Sabes cuántas veces la Biblia dice no tengas miedo? 365 veces dice la Biblia: no tengas miedo. Y Dios una vez más les está diciendo aquí: ustedes no tienen que pelear, yo pelearé por ustedes, porque esta guerra no es de ustedes, este es un problema mío, dice Dios, yo voy a pelear por ustedes. Y cuando nosotros vamos y le decimos al Señor, el Señor se hace cargo y dice: ustedes quédense tranquilos. Y mira qué felicidad, qué tranquilidad, qué paz trae eso. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos metemos en problemas porque nosotros queremos solucionar nuestros problemas. Entonces llevamos 5 y nos falta el último: reconocer, identificar el problema, presentárselo a Dios, reconocer tus limitaciones, ejercitar tu fe, confiar en el poder de Dios. Y en último lugar, el número 6, para terminar, empezar a darle gracias a Dios. Antes de que el Señor te conteste, empieza a darle gracias a Dios. Mire lo que dice el versículo 21 y 22 de Segunda de Crónicas 20. Dice la palabra de Dios: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué te parece la conclusión de esta historia? Está la ciudad, los enemigos los están esperando. ¿Y sabes qué es lo que hace Josafat después de haber estado con Dios? Este rey, en lugar de poner al ejército, pone al coro delante. A ver los del coro, a ver los hermanos que cantan, vengan adelante. Allá están los soldados allá, vengan ustedes, van a cantar aquí en primera fila, imagínate. En vez de ir el ejército, en lugar de las espadas, en lugar de los escudos, en lugar de los arqueros, los flecheros, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hicieron ellos? Cantaron, alabaron. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hay que cantar, hay que decirle gracias, Señor, porque nuestro Dios es maravilloso,
porque tu poder es sin igual. Dios, tú has sido bueno en el pasado, tú nos prometiste ser bueno en el futuro. Dios, tú eres bueno hoy. Y nos vas a dar la victoria, y vas a darnos la solución, y vas a solucionar nuestro problema. Y Señor, mi vida no depende de un virus, mi vida no depende de una economía, mi vida depende de un Dios todopoderoso que está en los cielos. Y tu vida, hermano, que me estás escuchando, no depende de un virus, ni de una vacuna, ni de un laboratorio. Depende de nuestro Dios. Y el principio es este: tú tienes un problema, se lo presentas al Señor y le dices: Señor, te lo dejo a ti. Y entonces tú, ¿qué es lo que tienes que hacer mientras el Señor actúa? Te pones a darle gracias. ¿No dice eso la Biblia en 1 Tesalonicenses 5? Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que le demos gracias a Dios en todo. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay gente que tiene dificultad, dices que no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé qué hacer. Bueno, lo que sí es la voluntad de Dios es que tú pongas tus problemas en sus manos y que le des gracias a Dios mientras esperas en Él. Y la verdad es que podemos decir: mira, yo no sé cómo lo vayas a hacer, yo no sé qué vayas a hacer, Señor, cómo vas a actuar, no tengo ni la menor idea de cómo tú le vas a hacer, de qué manera, con qué, pero yo sí sé y estoy seguro de algo: tú vas a meter tu mano, Señor, y yo te alabo y te doy la gloria. Entonces, mis amados, ¿por qué no terminar en esta tarde, ahí en tu casa, en tu hogar, ahora que has estado con tu familia, que has estado tal vez sin menos o con menos afanes? ¿Por qué no decirle: gracias, Señor? ¿Cuántos son capaces en este día de comenzar a alabar al Señor? Porque sabemos que Él va a responder a los problemas con su gran poder, con su gran amor, con su sabiduría. Dios lo va a hacer y podemos alabarle a Él con toda confianza. Él solo está esperando que le digamos: este es mi problema, esta es mi dificultad, este soy yo. ¿Sabes que a Dios lo que es especialista? Dios es especialista en resolver problemas, y problemas de toda índole, y súper especiales para problemas del cual el hombre no tiene solución. Es donde Él se muestra que Él tiene la solución de todos los problemas. Sobre todo en casos de muerte, en casos de enfermedades mortales, en casos de problemas donde la gente dice: yo ya no sé dónde meter la cabeza, mi hijo está totalmente mal. Ahí entra Dios. Esos son los problemas que a Él le agradan, porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Señor, me superan, no los puedo dominar. La Biblia dice: esta guerra es de Jehová, yo la pongo en tus manos. Y ahora me pongo a alabarte, Señor, y ahora me pongo a exaltar tu nombre, porque tú eres Dios. Así que en esta tarde, los que tengan problemas, los que estén ahí en sus casas, en esta tarde yo les voy a pedir: no pidan, solo den gracias. Dios ya sabe cuál es tu problema. Hermanos, los de Acapulco, los de Puebla, los de Estados Unidos que nos ven, de Guanajuato, de muchos lugares que nos están viendo, que a lo mejor nunca nos hemos visto en persona, pero Dios sí te conoce, hermano. Dios sí sabe cuál es tu necesidad. Los que hoy están aquí en la reunión, aunque fueron pocos, pero Dios te trajo, y también te trajo con un propósito, porque Él sabe tu necesidad. No es casualidad que estés aquí. Dios también te conoce. ¿Por qué no te pones a alabarle ahí en tu casa? Dale gracias. Yo no sé cuál problema tienes. Seguramente es muy grande. Pero si tú lo pones en tu mano, en la mano de Dios, mira, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Quita todo temor de tu pueblo, Señor.
Levántate, poderoso gigante, en medio de tu pueblo. Señor, tú le dijiste a Daniel a través del ángel: Daniel, muy amado, antes de que comenzaras a orar, yo ya venía con la respuesta. Antes de que tú le digas al Señor, el Señor ya mandó al ángel con la respuesta. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos conoces. Gracias porque estás atento a nuestros problemas, estás atento a nuestras dificultades. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Gracias, Señor, porque nunca has mirado para otro lado y siempre has mirado a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Digno eres de gloria, de honra y de adoración. Que tu pueblo te alabe, Señor. Amén, Jesús. Y el enemigo, Señor, será destruido. Que tu pueblo te alabe. Y el enemigo no le quedará otra más que huir, más que ahuyentar, más que salir. Porque nuestro Dios gobierna en medio de su pueblo. Porque no hay lugar para el temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y la palabra de Dios nos dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Digno de gloria, de honra. Te alabamos, Señor. Pedimos por los hermanos que nos ven desde todos lados, Señor. Desde Morelos, Puebla, Señor, Veracruz. Padre, aquí mismo en ciudad de Nezahualcóyotl, Señor, en Chimalhuacán. Jesús. Los hermanos que están en sus casas, síguelos guardando. Pero que sean momentos, Señor amado, muy especiales para ellos, para volverse a ti, Señor, para buscarte, para deleitarse en tu palabra, Señor, para encontrar palabra de consuelo. Prepáranos como un pueblo, Señor, para salir a darte la gloria, Señor, para salir a testificar de tus maravillas, Señor. Aleluya, Señor. Pedimos por los hermanos que están allá en Houston, Texas, Señor. Los hermanos que están en Toluca, Dios, viéndonos también, Señor, escuchando esta palabra. Ministralos, Señor. Fortalécelos, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, a través de este mensaje, de esta reflexión, aprender, Señor amado, a cómo actuar ante las crisis, a cómo actuar ante los problemas, Señor. Padre, llévanos a la madurez, Señor. Y aquella persona que no te conoce, Señor, toca su vida, para que ella pueda venir al arrepentimiento, a pedirte a ti, Señor, perdón, misericordia, y volverse a ti de todo corazón, Señor. Padre, que aún este sea un tiempo que tú sigues tratando con este mundo, Señor. Vemos cómo aún los mandatarios de naciones han invocado tu nombre, han reconocido, Señor, que no pueden ellos, Señor, y que solamente tú puedes hacer algo. Señor, que esto sea un impacto aún mundial, Señor, aquí en nuestro país también, que mucha gente levante sus ojos al cielo, Señor, para buscarte, Señor. Y aunque tu pueblo está preparado, Señor, para poder llevar las buenas nuevas, para poder, Señor, decir como Pedro y Juan le dijeron a aquel paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Padre, muchas gracias, Señor. Si tú te consagras a Él, si tú le buscas, si tú te humillas, como dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Si tú le buscas, si tú te humillas, si tú clamas, mira, Dios también va a ver por tus necesidades. No tengas temor, Dios proveerá para su pueblo. Hay mucha gente que tiene temor ahorita de trabajos, de economía. Por su pueblo Dios verá, porque Él es nuestro Padre. Yo he visto, dice, yo joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios los guarde a todos. Un abrazo allá a la distancia.
en este tiempo. Saludos. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos y que Dios les guarde a todos. Dios les bendiga.